Logo Text-to-Speech Images API Plans. New conversion. Create lifelike audio from text 32. Daily credits 219, total credits. Untitled. Project start typing or paste your script here. 80,000 chars. Recent generations search by text or title. Processing Francis 2. Quand Elena Martin, 32 ans, nounou depuis 5 ans de la petite Sophie, s'agenouilla dans elle. Valentino Done, España 2. Cuando Elena García, 32 años, niñera durante 5 años de la pequeña Sofía, se arrodilló. Valentino Done, Italia 2. Quando Elena Rossi, 32 anni, tata da 5 anni della piccola Sofia, si inginocchiò sul vial. Valentino Done Alemão als Alexander Hoffmann, 40 Jahre alt, einer der reichsten Unternehmer Deutschlands allein am Tee. Tchad. Valentino Don Francis, nain quant Alexandre Dubois, 40 ans, l'un des entrepreneurs les plus riches de France, assis seul là. Valentino 1.5 of 254, 1 of 51 items per page, 5 created, 26-12-2025, 13-24, updated, 26-12-2025, 13-24, size, 24, 125 caractères. Cuando Elena García, 32 años, niñera durante 5 años de la pequeña Sofía, se arrodilló en el camino de entrada de aquella lujosa mansión para abrazar por última vez a la niña que había criado como una hija, cuando se cubrió el rostro con las manos para ocultar las lágrimas, mientras la pequeña corría hacia ella, con los brazos abiertos, gritando su nombre, cuando sintió los bracitos delgados abrazarla con toda la fuerza que una niña de 6 años podía tener. Elena no podía saber que aquello no sería una despedida, sino el comienzo de algo mucho más grande. No podía saber que el millonario Marcos Fernández, que acababa de despedirla injustamente, acusándola de robo, estaba a punto de descubrir la verdad que lo cambiaría todo. No podía saber que su hija Sofía en ese momento estaba a punto de pronunciar las palabras que harían derrumbarse el mundo de su padre, y no podía saber que aquella tarde de primavera, frente a la mansión iluminada por el atardecer, se convertiría en el momento en que una familia rota encontraría el valor de recomponerse de una manera que nadie habría imaginado jamás. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana había comenzado como todas las demás en la mansión de los Fernández, con el sol entrando por los grandes ventanales y el aroma del café extendiéndose por las habitaciones. Elena había llegado a las 7 como cada día. Había preparado el desayuno para Sofía, la había despertado con dulzura, la había vestido para el colegio. Había sido su rutina durante 5 años, 5.000 mañanas cuidando de aquella niña que ahora tenía 6 años y a la que amaba como si fuera su propia hija. La había visto nacer, prácticamente. Había llegado a la mansión cuando Sofía tenía solo 1 año y su madre acababa de morir en un accidente de tráfico. Elena recordaba aún el primer día. Sofía era una niña silenciosa, con ojos grandes que parecían buscar algo que ya no estaba. No lloraba casi nunca, pero tampoco reía. Era como una flor que se estaba marchitando sin que nadie se diera cuenta. Habían pasado meses antes de que Sofía pronunciara su primera palabra con Elena. Meses de canciones susurradas, de cuentos contados, de abrazos ofrecidos sin esperar nada a cambio. Y cuando finalmente aquella vocecita había dicho, Lena, deformando su nombre con esa dulzura que solo tienen los niños, Elena había comprendido que aquella niña se había convertido en lo más importante de su vida. Marcos Fernández, el padre, era un hombre destrozado por el dolor en aquellos primeros meses. Trabajaba 16 horas al día, quizás para olvidar, quizás para no pensar en la esposa que ya no estaba, y Sofía se había quedado con Elena, que la había mecido en las noches en que lloraba, que le había enseñado las primeras palabras, que la había tomado de la mano mientras daba sus primeros pasos. Pero aquella mañana algo era diferente. Marcos Fernández había bajado las escaleras con una expresión que Elena nunca le había visto. Fría, dura, llena de una rabia contenida que parecía a punto de explotar. En la mano llevaba un papel y una bolsa de plástico transparente. Había pedido a Elena que lo siguiera a su despacho, y ella había obedecido sin entender, dejando a Sofía terminando el desayuno con el ama de llaves. En el despacho, Marcos había cerrado la puerta y se había vuelto hacia ella con ojos que parecían los de un extraño. Le había dicho que lo sabía todo, que había descubierto lo que había hecho,
que no podía creer que hubiera confiado en ella durante 5 años mientras ella le robaba. Elena se había quedado paralizada, incapaz de entender de qué estaba hablando. Había balbuceado algo, había pedido explicaciones, pero Marcos no le había dado tiempo de defenderse. Había abierto la bolsa de plástico y había sacado una pulsera de oro con diamantes que Elena reconoció enseguida. Había pertenecido a la esposa de Marcos. Era una de las joyas más valiosas de la familia, guardada en una caja fuerte a la que solo Marcos tenía acceso, o al menos eso creía. Marcos le dijo que la pulsera había sido encontrada en su bolso, que el ama de llaves la había visto por casualidad mientras buscaba un pañuelo para dárselo, que no había explicaciones posibles, que la única explicación era que Elena fuera una ladrona. Elena sintió que el mundo se le caía encima. Intentó explicar que nunca había cogido nada, que ni siquiera sabía dónde estaba la caja fuerte, que alguien debía haber puesto esa pulsera en su bolso. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella, y Marcos no la creyó. Le dijo que debería llamar a la policía, que debería hacer que la arrestaran, pero que por respeto a los 5 años pasados juntos, le daría la oportunidad de irse sin escándalos, a condición de que se fuera inmediatamente, sin despedirse de Sofía, sin explicaciones. Elena sintió el corazón romperse, no por la acusación injusta, no por el trabajo perdido, sino por Sofía, por aquella niña que la esperaba en la cocina, sin saber que no volvería a verla. Dijo a Marcos que podía acusarla de lo que quisiera, que podía despedirla, que podía incluso llamar a la policía, pero que no se iría sin despedirse de Sofía, que aquella niña merecía al menos una despedida. Marcos dudó. Por un momento en sus ojos pasó algo que parecía duda, quizás remordimiento, pero luego la rabia volvió, y dijo que tenía 5 minutos. 5 minutos para despedirse e irse para siempre. Elena salió del despacho con las piernas temblando. Atravesó el pasillo que conocía de memoria. Pasó delante de las fotos de familia que había quitado el polvo 1000 veces. Llegó a la cocina donde Sofía estaba terminando su chocolate. La niña levantó los ojos y sonrió. Esa sonrisa que Elena conocía mejor que la suya propia. Esa sonrisa que le había calentado el corazón cada mañana durante 5 años. Elena se acercó y se arrodilló frente a ella. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar a una niña de 6 años que no volverían a verse. ¿Cómo se dice adiós a alguien a quien amas tanto? Le dijo que tenía que irse, que tenía que hacer un viaje muy largo, que no sabía cuándo volvería, pero que siempre la llevaría en el corazón. Sofía no entendió enseguida. Preguntó a dónde iba. Preguntó si podía ir también ella. Preguntó cuándo irían juntas al parque como hacían cada domingo. Elena sintió las lágrimas subir, pero las contuvo. No quería que Sofía la viera llorar. No quería que aquel momento fuera aún más doloroso de lo que ya era. Miró a aquella niña que había criado, que había visto transformarse de un bebé silencioso en una niña llena de vida. Pensó en todas las noches, velándola cuando tenía fiebre, en todas las veces que la había consolado después de una pesadilla, en todos los dibujos que Sofía le había hecho y que ella guardaba en una caja bajo la cama como si fueran tesoros. ¿Cómo podía decir adiós a todo esto? Le dijo que no podía llevarla consigo, pero que un día volverían a verse. Le dijo que fuera buena, que hiciera caso a su padre, que no la olvidara nunca. Le dijo que la quería, más de lo que las palabras podían expresar. Sofía empezó a entender que algo no iba bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su vocecita tembló cuando preguntó por qué Elena tenía que irse. Preguntó si había hecho algo malo, si era culpa suya. Elena la abrazó fuerte, tan fuerte que sentía el latido de su pequeño corazón. Le dijo que no era culpa suya, que nunca podría ser culpa suya, que era la niña más maravillosa del mundo, y que nada de lo que estaba pasando tenía que ver con ella. Pero Sofía no se rindió. Corrió fuera de la cocina, atravesó el pasillo, subió las escaleras. Elena la siguió, sin saber qué estaba haciendo. La niña entró en el despacho de su padre, donde Marcos seguía de pie con la pulsera en la mano. Lo miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de la madre que nunca había conocido. Le preguntó por qué Elena tenía que irse. Se lo preguntó con esa sencillez desarmante que solo tienen los niños, esa capacidad de ir directos al corazón de las cosas.
Marcos intentó explicarle que Elena había hecho algo malo, que había cogido algo que no le pertenecía. Pero Sofía negó con la cabeza. Dijo que no era verdad, que Elena nunca haría algo así. Marcos se impacientó. Le dijo que era demasiado pequeña para entender, que los adultos a veces hacen cosas feas, que tenía que confiar en él. Pero Sofía no se movió. Lo miró directamente a los ojos, con una determinación que parecía imposible para una niña tan pequeña, y entonces dijo esas palabras que lo cambiaron todo. Dijo que sabía quién había cogido la pulsera, dijo que la había visto, dijo que no había sido Elena. Marcos se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que su hija acababa de decir. Pidió a Sofía que repitiera, que explicara qué quería decir. Sofía contó lo que había visto. 2 días antes, mientras todos pensaban que estaba dormida, se había despertado para ir al baño. Pasando por delante de la habitación de su padre, había visto la puerta del despacho abierta y una luz encendida. Se había acercado despacio, curiosa, y había visto a Claudia, el ama de llaves, inclinada sobre el escritorio de su padre. Había abierto un cajón, había sacado una llave, y luego había ido hacia un cuadro en la pared. Había movido el cuadro, había abierto algo detrás, y había cogido algo que brillaba. Sofía no había entendido qué estaba haciendo, no le había dado importancia. Había vuelto a la cama y se había dormido de nuevo. Pero ahora, oyendo hablar de la pulsera, lo había entendido. Marcos sintió que la sangre se le helaba en las venas. Claudia trabajaba para él desde hacía 3 años. Había llegado como ama de llaves cuando la anterior se había jubilado. Siempre había sido eficiente, discreta, fiable, o al menos eso había creído. Repensó todos los momentos en que Claudia había sido amable, atenta, servicial. Repensó cómo se había ofrecido a ayudar con la limpieza, con la compra, con 1000 pequeñas cosas. Había sido todo un plan. ¿Había pasado 3 años construyendo su confianza solo para poder robarle? Llamó a Claudia al despacho. La mujer llegó con su habitual sonrisa profesional, pero cuando vio la expresión en el rostro de Marcos, la sonrisa desapareció. Marcos le preguntó por la pulsera. Le preguntó si sabía algo. Le pidió que lo mirara a los ojos y le dijera la verdad. Claudia lo negó todo. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, que nunca había tocado la caja fuerte, que ni siquiera sabía dónde estaba la llave. Pero Marcos había aprendido a reconocer las mentiras en los años de negocios. Vio el temblor en sus manos, vio el sudor en su frente, vio los ojos que evitaban los suyos. Llamó a seguridad e hizo revisar las cámaras. Esas cámaras que había instalado años antes y que casi había olvidado que tenía. Las cámaras del despacho, de su habitación, del pasillo y las imágenes lo confirmaron todo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Claudia entrando en el despacho de noche, Claudia abriendo el cajón con la llave, Claudia abriendo la caja fuerte detrás del cuadro, Claudia cogiendo la pulsera, y luego al día siguiente, Claudia rebuscando en el bolso de Elena y metiendo la pulsera dentro. Estaba todo grabado, cada movimiento, cada gesto, cada segundo de su montaje. Marcos se volvió hacia Claudia, que ahora estaba palidísima, los labios temblando. Le preguntó por qué había hecho esto, por qué había intentado incriminar a una mujer inocente. Claudia se derrumbó. Entre lágrimas y sollozos, lo confesó todo. Tenía deudas de juego que se habían acumulado durante años, deudas con gente peligrosa que amenazaba con hacerle daño. Necesitaba dinero y esa pulsera valía una fortuna, pero sabía que si desaparecía, Marcos haría revisar a todos, así que había pensado en culpar a otra persona, y Elena era la víctima perfecta, la niñera de confianza, aquella de quien nadie sospecharía nunca hasta tener pruebas en contra. Marcos llamó a la policía. Claudia fue arrestada esa misma tarde, mientras Elena miraba la escena desde el camino de la mansión, todavía incrédula por todo lo que había pasado. Cuando la policía se llevó a Claudia, en la mansión cayó un silencio pesado. Marcos se quedó de pie en su despacho, mirando la pulsera que aún tenía en la mano. La pulsera de su esposa, la que llevaba el día en que se conocieron, la que él le había regalado por su primer aniversario. Esa pulsera podría haber destruido a una mujer inocente, podría haberla separado para siempre de la niña que amaba, podría haber arruinado la vida de Elena,
Todo porque él no había tenido la paciencia de buscar la verdad. Se sentía un monstruo. Durante 5 años, Elena había cuidado de su hija con un amor que él mismo no había sido capaz de darle. Durante 5 años, había dedicado su vida a Sofía, renunciando a fines de semana, vacaciones, relaciones personales. La había visto rechazar ofertas de trabajo mejores porque no quería dejar a Sofía. La había visto pasar noches en vela cuando la niña estaba enferma. La había visto sacrificarlo todo por una niña que ni siquiera era suya. Y él la había pagado acusándola de ser una ladrona, echándola como a una criminal. Marcos pensó en su esposa, en lo que habría dicho si hubiera visto lo que había hecho. Ella había elegido a Elena antes de morir. La había querido ella como niñera para su hija. Y él casi había destruido esa elección. Casi había arruinado la vida de la mujer en quien su esposa había confiado. Salió de la mansión y la encontró todavía allí, sentada en un banco del jardín. No se había ido a pesar de todo. Se había quedado, quizás porque no sabía a dónde ir, quizás porque no conseguía separarse de ese lugar que había sido su casa durante 5 años. Marcos se acercó lentamente, sin saber qué decir. ¿Cómo se pide perdón por algo así? ¿Qué palabras pueden reparar un daño tan grande? Se sentó a su lado, en silencio. Durante largos minutos no dijo nada, mirando el jardín que se teñía con los colores del atardecer. Y luego habló. No buscó excusas, no buscó justificaciones. Dijo simplemente que se había equivocado. Dijo que no había nada que pudiera decir o hacer para remediar lo que le había hecho. Dijo que si ella quería denunciarlo, demandarlo, arruinarlo públicamente, tendría todo el derecho de hacerlo. Elena lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que él no esperaba. Dijo que lo perdonaba, no porque lo que había hecho fuera perdonable, sino porque guardar rencor no ayudaría a nadie, porque la rabia solo le haría daño a ella misma, y porque, en el fondo, lo entendía. Entendía lo que significa perder a alguien que amas. Entendía el miedo, la desconfianza, la dificultad de confiar en los demás cuando te han herido. Entendía que Marcos no era un hombre malo, solo un hombre roto que aún intentaba recomponer los pedazos. Pero dijo también que no podía quedarse, que lo que había pasado había roto algo entre ellos, una confianza que no se podía reconstruir de un día para otro. Dijo que necesitaba tiempo, espacio, distancia para procesar todo. Marcos asintió, aceptando sus palabras aunque le dolieran. Le pidió al menos que le permitiera ayudarla. Pagarle lo que le debía, darle una generosa indemnización, ayudarla a encontrar un nuevo trabajo. Elena rechazó el dinero. No quería nada que le recordara lo que había pasado. Solo quería empezar de nuevo, en un lugar nuevo, con una vida nueva. Pero antes de irse, pidió poder despedirse de Sofía. Esta vez de verdad, con tiempo para explicarle las cosas de la manera correcta. Marcos accedió. Era lo mínimo que podía hacer. Elena encontró a Sofía en su habitación, sentada en la cama con su osito de peluche favorito. La niña tenía los ojos rojos de quien ha llorado mucho, pero cuando vio entrar a Elena, su cara se iluminó. Corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza que tenía. Le preguntó si ahora podía quedarse, si todo estaba bien, si ya no se iría. Elena se sentó en la cama y puso a Sofía en su regazo. Le explicó que la verdad había salido a la luz, que todos sabían que ella no había hecho nada malo. Le dijo que había sido muy valiente al contar lo que había visto, que gracias a ella habían descubierto a la persona que de verdad había hecho algo malo. Pero luego vino la parte difícil. Elena le dijo que, a pesar de todo, tenía que irse de todos modos, no porque estuviera enfadada, no porque no la quisiera, sino porque a veces los adultos necesitan tiempo para pensar, para entender, para sanar. Sofía no entendió. Preguntó por qué, preguntó qué había hecho ella de malo, preguntó si ya no la quería. Elena sintió el corazón romperse por enésima vez ese día. La abrazó fuerte y le dijo que la quería más que a nada en el mundo, que siempre la querría, estuviera donde estuviera, pasara lo que pasara. Le dijo que no era un adiós para siempre, solo un hasta luego, que volverían a verse algún día. Sofía lloró. Elena lloró con ella. Se quedaron abrazadas durante largos minutos.
dos personas que se querían y que el destino estaba separando. Cuando finalmente Elena se levantó para irse, Sofía la siguió. La siguió escaleras abajo por el pasillo hasta la puerta de entrada. Y cuando Elena salió al camino de entrada, Sofía corrió fuera también. Marcos seguía en el jardín y vio la escena que se desarrollaba. Vio a su hija correr hacia Elena con los brazos abiertos, el vestidito blanco ondeando en la brisa de la tarde. Vio a Elena arrodillarse y cubrirse el rostro con las manos, superada por la emoción. Vio a las dos abrazarse como si no hubiera un mañana. Y en ese momento, algo se movió dentro de él, algo que había mantenido enterrado durante años, desde la muerte de su esposa. Algo que se parecía a la comprensión, a la empatía, quizás al amor. Por primera vez en 5 años, Marcos vio de verdad a Elena, no como la niñera, no como una empleada, sino como la mujer extraordinaria que era, una mujer que había dedicado su vida a una niña que no era suya, que había amado sin pedir nada a cambio, que se había quedado incluso cuando él la había tratado de la peor manera. Vio lo que debería haber visto desde hace tiempo, que Elena no era solo la niñera de su hija, era la madre que Sofía nunca había tenido, era la persona que la había criado, amado, protegido mientras él estaba demasiado ocupado trabajando y sufriendo para hacerlo. Se acercó a las dos, que seguían abrazadas. Sofía levantó los ojos hacia él, el rostro surcado de lágrimas, y dijo esas palabras que le rompieron el corazón y lo curaron al mismo tiempo. Dijo: papá, ella es mi familia. Dijo que no podía dejarla ir. Dijo que sin Elena no estaba completa. Marcos miró a su hija, luego miró a Elena, y por primera vez en 5 años tomó una decisión que no tenía nada que ver con los negocios o el dinero o el éxito. Tomó una decisión basada en el amor. Un año después, la mansión de los Fernández era un lugar diferente. Las ventanas estaban siempre abiertas, las habitaciones resonaban con risas, el jardín estaba lleno de juguetes y flores. Elena ya no era la niñera, era mucho más. Aquella tarde de 1 año antes, cuando Sofía había pronunciado esas palabras, Marcos había pedido a Elena que se quedara, no como empleada, no como ama de llaves, sino como parte de la familia. Al principio Elena había rechazado, había dicho que no podía, que había demasiadas heridas frescas, que no sabía si podía confiar de nuevo. Pero Marcos le había pedido que le diera una oportunidad, una sola oportunidad de demostrarle que podía ser el hombre que su hija merecía. Los primeros meses habían sido difíciles. Había incomodidad, había tensión, había momentos en que Elena pensaba que había cometido un error al quedarse. Pero luego, poco a poco, las cosas habían cambiado. Marcos había dejado de trabajar 16 horas al día. Había empezado a volver a casa para cenar, a llevar a Sofía al colegio, a pasar los fines de semana en familia. Había empezado a hablar con Elena, no como un jefe habla a un empleado, sino como un hombre habla a una mujer que respeta y admira. Y Elena había empezado a ver a un Marcos diferente, no el hombre frío y distante que había conocido durante 5 años, sino el hombre que se escondía detrás de esa máscara, un hombre herido, asustado, que había construido muros alrededor de su corazón por miedo a sufrir de nuevo. Sofía había sido el puente entre ellos. Con su inocencia, con su amor incondicional, había hecho lo que ningún adulto habría podido hacer. Había obligado a los dos a mirarse de verdad, a hablarse de verdad, a conocerse de verdad. Y el amor había nacido. No de repente, no como en las películas, sino lentamente, día tras día, como una flor que florece cuando recibe suficiente sol y agua. 1 año después de aquella terrible tarde, Marcos pidió a Elena que se casara con él. Lo hizo en el jardín de la mansión, al atardecer, con Sofía espiando escondida detrás de un arbusto, porque quería ver la cara de Elena cuando dijera que sí. Porque Elena dijo que sí. Dijo sí al hombre que la había acusado injustamente, que casi la había arruinado, que la había hecho llorar. Dijo sí porque había visto cómo ese hombre había cambiado, cómo se había esforzado por ser mejor, cómo había puesto a la familia en primer lugar por primera vez en su vida. La boda se celebró 3 meses después, en una pequeña iglesia del pueblo. No hubo cientos de invitados, no hubo periodistas ni fotógrafos. Solo los amigos más queridos, los parientes más cercanos,
y una niña de 7 años que llevó los anillos al altar con una sonrisa tan grande que iluminaba toda la iglesia. Cuando el cura preguntó a Marcos si quería tomar a Elena como esposa, fue Sofía quien respondió primero: «Sí, yo también quiero». Todos rieron, incluso el cura, incluso los testigos, incluso Marcos y Elena, que se miraron con los ojos brillantes. Era el momento más bonito de la vida de todos ellos, un momento nacido del dolor, crecido en la esperanza, florecido en el amor. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban en el jardín de la mansión, Marcos cogió a Sofía en brazos y la llevó junto a Elena. Le dijo que tenía razón, que Elena era su familia, y que ahora era la familia de todos ellos. Sofía abrazó a los dos, un brazo alrededor del cuello de su padre, otro alrededor del de Elena. Por primera vez en su vida, tenía una familia completa, no la que la sangre le había dado, sino la que el amor le había regalado. Y aquella tarde, mientras las luces de la fiesta brillaban en el jardín y la música llenaba el aire, Elena comprendió que todo lo que había pasado había valido la pena. Las acusaciones, las lágrimas, el dolor, todo había llevado a este momento, a una familia que no sabía que quería, a un amor que no sabía que buscaba, a una felicidad que no sabía que merecía. Miró a Marcos y Sofía bailando juntos, la niña de pie sobre los pies de su padre, y sonrió. No una sonrisa triste como las del pasado, sino una sonrisa plena, luminosa, de quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. La mansión que un año antes había sido el lugar de su peor pesadilla, se había convertido en su hogar. El hombre que casi la había destruido se había convertido en su compañero. Y la niña que había criado se había convertido en su hija, no por ley sino por elección, no por obligación sino por amor. Y esto, pensó Elena, mientras se unía a su nueva familia en la pista de baile, era el más bonito final que jamás habría podido soñar. No habría imaginado nunca que el peor día de su vida se convertiría en el comienzo del capítulo más hermoso. No habría imaginado nunca que una acusación injusta la llevaría a encontrar el amor verdadero. No habría imaginado nunca que aquella niña que había criado le regalaría no solo a sí misma, sino también un padre, un marido, una familia completa. Sofía corrió hacia ellos y se unió al abrazo, y los tres se quedaron así, una familia imperfecta pero verdadera, bajo las estrellas de aquella tarde de primavera que ninguno de ellos olvidaría jamás. Si esta historia te ha recordado que la verdadera familia es la que elegimos con el corazón, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran el amor y las segundas oportunidades, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contaron las palabras de una niña que tuvo el valor de defender a quien amaba.